Hola, buenas tardes. Acá estamos empezando una nueva semana en días especiales de feriado, como es carnaval, pero la programación del canal, la que sentimos que es importante mantener, la continuidad, sí, sobre todo porque estamos leyendo la Biblia juntos en un mismo libro, no son temas sueltos como hemos tenido tantas otras veces, pero en este momento no me he fijado cuántos días hace que estamos con el Evangelio de Lucas, ¿eh? Y estamos recién llegando al capítulo 12. He estado hablando con algunas personas estos días acerca de cómo tenemos que revisar nuestra manera de leer, en general, ¿sí? Porque todos los cambios que hemos tenido en los últimos 20 años, algo así, han hecho que cueste leer concentradamente, cuidadosamente, pensando eh, porque tenemos que, lo que se dice técnicamente, decodificar, ¿sí? Tenemos que sacar el contenido, lo que se está diciendo, lo que suponemos en la palabra de Dios, también nuestra capacidad de interpretación con el conocimiento que tenemos, con la lectura, pero sobre todo eso, leer profundamente. Hemos usado la palabra rumiar, masticando y dando vueltas para poder entender, para que entonces nuestra lectura pueda tener el resultado de haber entendido lo que la palabra decía, lo más posible, haber recibido el mensaje, estar escuchando de qué manera el Espíritu Santo nos está ayudando a aplicar eso, a tomarlo para nuestra vida y después de ahí salir a caminar, a vivir, pero con esa palabra que recibimos. ¿Ah? Bueno, con este pensamiento vamos a entrar en el capítulo 12. ¿Ah? ¿Estamos en la mitad? 12, 24 creo que era, Lucas, en la mitad y en momentos cada vez más difíciles. Realmente, y hemos pasado capítulos en los cuales había unos milagros, unos mensajes, actuaciones del Señor que la gente quedaba asombrada, admirada. Bueno, y ahora tenemos muchas enseñanzas, ¿eh? El tema de hoy es advertencias y estímulos, que es prácticamente tema que va con todo el contenido de este capítulo 12, que hay que leerlo cuidadosamente y tratar de entender, porque hay una de las primeras puntas para entender es darnos cuenta cuándo está Jesús hablando a la multitud y cuándo les está hablando enseñanzas precisas a los discípulos. En este capítulo tenemos creo que es Pedro diciendo esto, ¿a quién se lo decís? ¿A ellos? ¿A nosotros? Y en muchos casos pasa como en este capítulo, que vamos a encontrar varios temas en un gran párrafo, y que, bueno, buscar sabiduría para darnos cuenta acerca de qué está hablando, sin que haya un titulito que nos dé la pista. Muy bien, vamos a empezar. Acá está el marco de público. Capítulo 12:1. Mientras tanto se habían reunido millares de personas. Lucas decía muchas veces multitudes. No, acá dice millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Así que acá tenemos una indicación muy, muy clara. Y después veremos si nos damos cuenta cuando ahí se amplía toda esa cantidad de gente. Es probable que Jesús también con esa cantidad haya hecho algunas sanidades, trabajado especialmente con algunas personas, pero la sensación que da, nosotros que somos lectores del Evangelio de Lucas, es que Lucas va avanzando
en las enseñanzas y no insistiendo tanto en sanidades y en liberaciones que había contado en capítulos anteriores. Bueno, a ver, entonces, dirigiéndose primero a sus discípulos, les dijo, y vamos a encontrar cosas muy fuertes, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Varias veces se habla en el Evangelio de levadura, incluso algunas muy positivamente, como creo que es Mateo que cuenta, que el reino de Dios es como una mujer que amasa y la levadura crece. En ese sentido, no es ese sentido. Acá dice, cuídense de la levadura de los fariseos y está la aclaración, o sea, de la hipocresía. El tema de la levadura en otras partes de la Biblia se refiere al mal o la corrupción, ¿sí? Pero en este caso también podemos asimilar la metáfora con el tema de que la levadura crece. Entonces, cuidado con eso que es lo que leímos en el otro capítulo, Jesús enfrentando a la hipocresía de los religiosos, ¿sí? Y entonces acá está diciéndole a los discípulos, cuídense. Y sigue en el versículo 2 con algo que estaba en el Sermón del Monte de Mateo. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Estas son enseñanzas de la vida social, de la vida de relación, que quizás tiene que ver con temas puntuales o no, pero digamos que está entre la enseñanza que les había dado a los discípulos. En los dos casos, lo de la levadura de los fariseos y en este caso que todo se llega a saber, advertencias para la vida que estaban llevando. Ellos estaban siendo discípulos de Jesús. Ahora, fíjense en el 4, nunca me había dado cuenta de esto. A ustedes, mis amigos, quizás le decían mis amigos a los discípulos, pero también puede ser que había ampliado el discurso a la otra gente que estaba cerca de él, que lo quería, que lo escuchaba, que esperaba milagros, ¿no? Me da la impresión que les está hablando así. Y acá otro tema. Les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Se me ocurre pensar que a lo mejor estaba muy cerca el tema de la muerte tan injusta de Juan el Bautista, ¿no? Y acá Jesús estaba diciendo, no se preocupen, se mata el cuerpo y nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a ese deben temerle. Acuérdense que acá cuando dice infierno, dice la Gehenna, que era el lugar como lo que nosotros llamamos la quema, los lugares donde se tiran los desperdicios. Y entonces esa expresión se tenía como símbolo de la enseñanza del infierno. Esto pareciera un mensaje evangelístico, por eso se me ocurre que eso de amigos era para toda la gente. Matar el cuerpo no era tan importante, sino perder la vida. Ya Jesús les había dicho que había que perder la vida por él, pero no con muerte física, de la entrega de la vida. Y él les está diciendo, cuídense. Acá no habla todavía de vida eterna, no está usando la frase, pero sí está diciendo, cuídense, que el destino final no sea algo de lo que ustedes descuiden. Ahora, y después cambié de tema, y acá no hay punto de aparte, sigue todo de corrido, por eso tenemos que tener una lectura atenta. Si no leemos y no sabemos de qué está hablando. Acá cambia. En el 6, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? No valen nada los gorriones. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados.
no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ese es un tema en sí, ¿no? Le está diciendo, ustedes valen para Dios. Y antes había dicho que se cuiden, que piensen en no perder la vida, y ir a la perdición. Y ahora, esto lo habíamos visto en el Sermón del Monte, de manera que yo creo que con mucha sabiduría Lucas iba mechando temas, después de uno muy duro, muy fuerte, echando un tema diciendo, Dios está a cargo. Y sigue, les aseguro, no, pero también hay un cambio acá, miren, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, o sea, tiene que ver con aceptarlo, reconocerlo como hijo de Dios, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. De vez en cuando Jesús hablaba así de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Esta frase de Jesús ha causado tanto problema a tantos cristianos por no entender el sentido bíblico de la blasfemia. Acá el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios. Todavía Jesús no había dicho que el Espíritu Santo era el Espíritu de Jesús, que Él dejaba a los que lo aceptaban, a los hijos de Dios, a los creyentes, después que Él fuera, después de su muerte y resurrección. De manera que el sentido de la blasfemia contra el Espíritu Santo significa adjudicar los milagros y la obra de Jesús a Satanás. Se lo acababan de decir en el otro capítulo. Decían, acá, hacés milagros por Belcebú. Ese es el pecado que Jesús marca como imperdonable. Con los años la Iglesia Católica sacó de esto pecados mortales, pecados veniales, y quiso hacer para suavizar las cosas. Pero acá Jesús estaba, y ese es el sentido que le da la Biblia, la obra de Dios no se puede adjudicarle a la obra de Satanás. Era una enseñanza muy seria que estaba dando a aquellos que estaban ahí atentos, escuchando y aprendiendo. Me voy al 11 y sigue acá, esto para los discípulos, ¿no? Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen. Otra vez, Jesús, esto viene suave, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Jesús ya estaba enseñando, mechando enseñanza sobre el Espíritu Santo. Después, cuando Él hubiera muerto y resucitado, ahí la iglesia iba a entender lo que significaba el Espíritu Santo adentro, porque eso es lo que Jesús nos iba a dejar. Bueno, y ahora corta con un relato. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo. A Jesús lo usaban para todo, le llevaban todo tipo de problemas, todo tipo, y Jesús siempre contestaba con la precisa. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Jesús no tenía que arreglar ese problema había que llevar a los jueces, por lo cual Jesús no arregló ese problema. Pero, como siempre, aprovechó la oportunidad para dar una enseñanza espectacular para aquellos que se estaban peleando entre hermanos por la herencia. Tengan cuidado, advirtió a la gente, a partir de este episodio, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y para aclarar más esto, contó una preciosa parábola muy recordada.
Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Hasta ahí vamos bien, un hombre provisor, un hombre que cuidaba bien. Y diré, acá está el resultado de su espíritu y de su mente y de su inteligencia y de su voluntad de tener tanto. Ahora diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. ¿Cuál es el resultado? Descansa, come, bebe y goza de la vida. Chau, nada más. El creador de su vida, ni un cachito de agradecimiento. Pero Dios le dio, entonces Jesús es un relato fantástico. ¿Podría haber terminado acá? No, lo cerró, dijo. Pero Dios le dijo, necio, y necio es una palabra muy fuerte, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y esta es la enseñanza. Cuidá en la vida ser rico delante de Dios. Se supone que ese hombre que fue a pedir que ayude a repartir la herencia, es probable que le haya llegado a él y decir, bueno, tiene que haber justicia entre los hermanos, pero tampoco no voy a dejar mi vida por el dinero, ¿no? Muy bien. Y después, volvemos al versículo 22, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, porque eso había sido público, esa parábola fue para todo el mundo que estaba ahí escuchando, que se quedó sorprendida al ver que venía gritando ahí por la herencia. Por eso les digo, o sea, continuó, esto es a continuación, no fue otro día. Por eso le digo a sus discípulos, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. No les estaba diciendo, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho, Jesús daba enseñanzas rotundas, radicales, que no querían decir exageraciones como que no vayan a trabajar ni tengan para alimentarse. Pero, a ver, ¿cuál es la enseñanza central? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, ¿no? Sin descuidar una cosa a la otra, pero el valor, como le pasaba al rico insensato. Fíjense los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. Sencillo, cosas que ellos podían entender. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Es una exquisita sabiduría del Señor. Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. No sé si alguna vez ustedes han visto lirios, pero el lirio es una flor maravillosa que dura, no se marchita, dura hermosa muchos días y finalmente se cae, pero no ha perdido su belleza. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? ¿El mundo pagano? No, antes dice, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Principio de vida, no quiere, repito, no quiere decir que no se ocupen. A ver, ¿vieron las dos palabras parecidas? No es que no se ocupen, es que no se preocupen, ¿sí? Uno se ocupa de las cosas materiales, pero Jesús les está enseñando que no se afanen, que no se amarguen, que no se atormenten. El mundo pagano anda tras de todas estas cosas, pero el Padre sabe
que ustedes las necesitan. ¿Está? Aquí está aclarando para que a nadie se le ocurrió que los mandaba a hacerse los beduinos en el desierto. El Padre sabe que ustedes la necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios primero y todas estas cosas les serán añadidas. Sermón del Monte puro, ¿eh? Pero es muy probable que Jesús lo haya dicho estas enseñanzas en cada pueblo y acá aparecen de nuevo. No tengan miedo, escuchen la expresión maravillosamente cariñosa. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Manada pequeña, decía Reina Valera, ¿no? Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. ¿Esto qué es? La contracultura del reino. En la otra columna está guardar para sí mismo. Acá, den, compartan. Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Esto cierra toda esta parte del capítulo. Estamos en el 34 y el capítulo tiene hasta el 59, es un capítulo largo de nuevo, pero esto cierra todo eso del preocuparse, del lugar que tienen las cosas materiales en la vida, del afanarse por todo eso y perder la tranquilidad. Y finalmente en el 34, donde tengan ustedes su tesoro, allí estará su corazón. Y él está predicando todo el tiempo que el tesoro es el reino de Dios que ha llegado a ellos. Bueno, acá viene la vigilancia, estos eran los estímulos, pero está la vigilancia. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Fíjense que de qué manera, párense derechos, faltaba que el Señor dijera. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Esto era uno de esos relatos llenos de detalles. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará a la ropa. Hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirlos. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Ahora, acá el ejemplo lo puso de tan contento el Señor, porque los siervos estaban preparados, que Él les dio de comer, ¿sí? Ahora, esto pareciera una locura. ¿Se acuerdan cuando Jesús se puso la toalla y le lavó los pies? O sea, este era el espíritu de Jesús, de servir. Bueno, y entonces sigue, dice, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahora, acá cambia de tema. Este capítulo hay que separarlo, del que no toca la Biblia, no, pero yo que la rayo, las cantidades, ahora pasó a la segunda venida la enseñanza. Primero era cómo vivir acá en esta tierra y ahora es la segunda venida. Cuidado, esto que estaba contando del Señor y del siervo y de todo eso, esto es lo que estaba diciendo pensando en la segunda venida. Todavía todos sabemos que no entendían ni los apóstoles esto. Ahora sí, pero Pedro, que siempre el más rápido de todos, Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor y no le dijo si para ellos o para todos. Lo respondió. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber.
Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Se acuerdan cuántas veces marcamos recompensa? Jesús vuelve a hablar de recompensa. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse? Acá puso un ejemplo extremo de aquellos que no están preparados para su venida. El Señor es ese siervo, de ese siervo, volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Acá vuelve otra vez a la vida eterna. El siervo que conoce la voluntad del Señor. Eso es lo que se necesita del siervo, de nosotros sus hijos, conocer la voluntad del Señor. El siervo que conoce la voluntad del Señor, dijimos que nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla. Acá otra que recompensa. Acá Jesús está hablando con lenguaje figurado, ¿no? Porque ustedes no se imaginan a Dios pegando golpes a la gente. Serían espirituales en tal caso. Pero dice, y no se prepara para cumplirla, la voluntad del Señor. Ya no es solo esperar a que vuelva el Señor de esta enseñanza. Dice, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce, el que no conoce la voluntad de Dios y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. O sea, yo creo que Jesús seguía estando con los escribas, con los maestros de la ley, con los fariseos, porque estaba haciendo una distinción entre aquellos que conocían la ley, que conocían lo que Dios quiere, que conocían lo que Dios esperaba de sus hijos, y los otros que estaban recién, que tenían una poca preparación espiritual, pero sobre todo que estaban recién aprendiendo estas enseñanzas del reino de Dios, del reino de los cielos que se había acercado. Hay que entender a veces todo el proceso que hace una persona que recién se acerca a la palabra de Dios, al Evangelio, a las enseñanzas, a alguien que le habla, y entonces tiene que saber que va entendiendo de a poco la enseñanza del reino de los cielos. Acá esta gente estaba con Jesús siguiéndolo y muchos de ellos. Ahora, no todos estaban en todas las ciudades, de manera que había como un proceso que todos ellos estaban siguiendo. Pero acá esta distinción, el siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, muchos golpes. El que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Y eso está unido a una enseñanza con la que termina este párrafo, que nos hace recordar a la parábola de los talentos. Lucas nos cuenta la parábola de los talentos, la contó Mateo. Por eso, pero acá toma ese parrafito y dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Yo creo que esto se lo estaba diciendo a los discípulos. Esa pregunta que le hizo Pedro, esta parábola es para nosotros, es para todos. Cuidado, ustedes que se les ha dado mucho, que han entendido, que han recibido la palabra, que saben de la vida eterna, que saben que hay que esperar al Señor cuando vuelva, se le exigirá mucho. Y más todavía al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Muy fuerte. No terminamos, No terminamos el capítulo porque se nos va a acabar el tiempo y me da pena, quedan del versículo 49 al 59, pero otro tema, acá empieza a hablar de la división que va a causar el mensaje de Cristo.
Y entonces es muy importante que la veamos todos juntos, ¿no? Pero leo el comienzo. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Nadie, ni ninguno de los apóstoles, ni toda la gente estaba ahí, podía entender que Jesús estaba diciendo, pasará, como lo dijo después, pasar esta copa, como quisiera. Por supuesto que había venido a traer fuego a la tierra, ¿no? Pero ellos no podían imaginarlo, no podían imaginarlo. Bueno, pero mañana lo vamos a leer entero este pasaje. Muy bien, seguimos con la palabra, cada vez ahondando más, ¿eh? Seguimos con toda la programación, hoy es día especial con Odres y seguimos orando ahora. Que Dios los bendiga, hasta mañana.